Antes de comenzar, deja en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Aisha cruzó los portones del palacio con el corazón acelerado, sin imaginar que aquel sería un camino sin retorno. El mármol frío bajo sus pies contrastaba con el calor de la expectativa, y el silencio parecía observar cada paso. Ella era solo una intérprete, llamada de improviso. Alguien que entraría y saldría el mismo día, o eso pensaba. Nada en su ropa sencilla delataba destino alguno, y eso, curiosamente, llamaría la atención. El sultán Karim estaba presente, inmóvil, con la mirada entrenada para leer a las personas en segundos. Entre tantos nobles y diplomáticos, fue en ella donde sus ojos se detuvieron, y ahí, sin palabras, algo comenzó a moverse en el aire. La joven mantenía una postura firme mientras traducía frases tensas entre idiomas e intereses opuestos. La voz salía clara, sin temblar, incluso ante el peso de aquel salón inmenso. El sultán, acostumbrado a sumisiones rápidas, notó la calma casi desafiante. Aisha no buscaba aprobación, solo hacía su trabajo, y eso era demasiado raro. Había algo en su manera de ser, tal vez la dignidad silenciosa, tal vez la independencia. Él inclinó levemente la cabeza, observando más allá de las palabras, como quien percibe una pieza fuera del tablero. Mientras los acuerdos avanzaban, Aisha sentía la mirada que insistía en seguirla. No era invasiva, pero sí constante, de esas que erizan la piel sin explicación. Ella desviaba la vista, se concentraba en los documentos, repitiéndose que todo terminaría pronto. El sultán no interrumpió, no habló, solo absorbió cada gesto. Para él, aquella presencia rompía con el protocolo rígido del palacio. No era noble, no estaba prometida, no era parte del juego político. Y justamente por eso se volvía peligrosa. Cuando la reunión llegó a su fin, los invitados comenzaron a dispersarse. Aisha recogió sus papeles, aliviada, ya pensando en el camino de regreso. Fue entonces cuando un gesto discreto del sultán cambió el curso de la noche. Guardias se acercaron con una cortesía excesiva, casi demasiado amable. Le dijeron que debía esperar nuevas instrucciones, nada más que eso. Ella se extrañó, pero no discutió. Al fin y al cabo, estaba en territorio ajeno. Y el palacio tenía reglas que no se cuestionaban. Los pasillos parecían más largos en el regreso, como si el tiempo se hubiera vuelto más denso. Las alfombras amortiguaban los pasos, y las antorchas proyectaban sombras inquietantes en las paredes. Aisha intentó entablar conversación, pero solo recibió un silencio respetuoso. El nombre del sultán resonaba en su mente, junto a una sensación indefinida. Aún no era miedo, sino una alerta sutil, casi instintiva. Respiró hondo, repitiéndose que solo era un retraso administrativo. Aún así, algo le decía que no era solo eso. Al pasar por un arco dorado, el ambiente cambió de forma abrupta. El lujo ahí no parecía hecho para visitantes temporales. Cortinas pesadas, perfumes intensos, una atmósfera de permanencia. Aisha sintió el estómago encogerse, pero mantuvo la compostura. El sultán conocía ese espacio como una extensión de su propio poder, y llevarla hasta ahí no parecía un simple error. Parecía, más bien, una decisión calculada. La dejaron sola por unos instantes que parecieron demasiado largos. Observó el lugar, intentando encontrar lógica donde solo había misterio. El palacio, antes majestuoso, ahora sonaba como una trampa silenciosa. Aisha pensó en su hogar, en su vida sencilla tan distante de ahí. Nunca había ambicionado cercanía con el sultán ni con el poder. Su papel siempre había sido claro, temporal, casi invisible. Y tal vez eso era precisamente lo que lo había cambiado todo. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido seco y definitivo. No hubo cerrojo visible,
pero el peso del gesto fue suficiente. Aisha se giró lentamente, sintiendo que el corazón se aceleraba de verdad. El sultán aún no estaba ahí, pero su presencia era palpable. El aire parecía cargado de expectativa y dominio. Ella tocó la madera de la puerta, dudosa, como quien pone a prueba los límites. Y comprendió que salir no sería tan sencillo. Se sentó por un momento, tratando de ordenar sus pensamientos. No había sido acusada, no había ninguna explicación. La lógica decía que todo se resolvería en cuestión de minutos. La intuición, sin embargo, susurraba otra historia. El sultán Karim no hacía movimientos sin propósito, y ella, sin saber cómo, estaba en el centro de uno de ellos. Algo estaba a punto de ser exigido, incluso sin ser dicho. Aisha se levantó cuando escuchó pasos del otro lado. Enderezó los hombros, decidida a no mostrar debilidad. Fuera lo que fuera, lo enfrentaría con palabras y razón. El sultán era poder, pero ella aún tenía su voz. Y eso, en ese instante, era todo lo que poseía. El encuentro que vendría cambiaría más que solo aquella noche. Y la puerta, cerrada detrás de ella, parecía estar de acuerdo. Los pasos se detuvieron frente a la puerta y antes de que Aisha pudiera decir algo, ésta se abrió lentamente. El sultán entró sin prisa, como quien domina incluso el tiempo, y el silencio se inclinó ante su presencia. No pidió permiso ni explicó el motivo de aquella conducción inesperada. Simplemente caminó por la habitación, observando cada detalle como si ya fuera dueño de todo ahí. Aisha permaneció de pie, sintiendo el corazón latir con fuerza, pero sin bajar la cabeza. La mirada del sultán se posó en ella con una intensidad calculada, y entonces llegó la orden que lo cambiaría todo. «Te quedarás aquí», dijo él con voz baja y firme, sin dejar espacio para discusión. La frase cayó como una piedra, pesada, fría, imposible de ignorar. Aisha frunció el ceño, intentando entender si había escuchado bien. El sultán continuó caminando hacia la ventana como si hablara de algo trivial. «Esta habitación será tu lugar hasta que aceptes lo que te estoy proponiendo». No hubo petición, solo una constatación desnuda de poder. El aire pareció volverse escaso en ese instante. Aisha sintió el impacto recorrerle todo el cuerpo, de la cabeza a los pies. «¿Proponiendo qué?», preguntó, intentando mantener la voz firme. El sultán se giró despacio, analizando cada una de sus reacciones. «Ser mi esposa», respondió, sin alterar el tono. La palabra resonó en la habitación lujosa como un trueno silencioso. Ella abrió la boca para replicar, pero él levantó la mano. «Aún no había terminado. Necesito algo que solo tú puedes darme», añadió. Ninguna explicación acompañó la frase, solo una mirada indescifrable. Aisha sintió una mezcla de indignación e incredulidad. Nada tenía sentido, nada seguía lógica alguna. Ella no era parte de acuerdos, no tenía un nombre influyente. Sin embargo, el sultán hablaba como si el destino ya estuviera sellado, como si la decisión ya hubiera sido tomada por él. Antes de que pudiera responder, escuchó el sonido seco de la puerta al cerrarse con llave. No fue violento ni dramático, solo definitivo. El clic metálico resonó más fuerte que cualquier grito. Aisha se giró bruscamente y probó la manija. Nada cedió, nada respondió a su toque. Cuando volvió la mirada, el sultán seguía ahí, observándola en absoluto silencio. «Esto es un error», dijo ella por fin con la respiración agitada. «No pertenezco a este lugar, no te pertenezco a ti». El sultán mantuvo la expresión impasible, casi aburrida. «Todo lo que entra en este palacio, por ahora, me pertenece». La frialdad de sus palabras no ocultaba la convicción que había detrás. Aisha sintió crecer la rabia, caliente, urgente, pero se negó a suplicar.
Él caminó lentamente hacia la puerta, como si ya hubiera dicho lo suficiente. «Piénsalo con calma», murmuró, apoyando la mano en la madera. «Aquí tienes tiempo de sobra». Antes de que ella pudiera avanzar, la puerta se abrió solo lo necesario. El sultán lanzó una última mirada, larga, evaluadora, y salió, dejando la habitación envuelta en silencio y tensión. El cerrojo volvió a sonar, más fuerte que antes. Sola, Aisha permaneció inmóvil durante unos segundos, intentando asimilar lo ocurrido. El lujo ahora parecía burlarse de ella, distante, opresivo. Las paredes doradas no ofrecían ningún consuelo. Caminó por la habitación, probó las ventanas, llamó a alguien. No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz. El palacio, antes imponente, comenzaba a sentirse claustrofóbico. Y el nombre del sultán martillaba en su mente. Se sentó al borde de la cama, con las manos temblando ligeramente. No era miedo puro, sino algo más complejo. Indignación, confusión, una profunda sensación de injusticia. No entendía qué exigía él ni por qué. La única certeza era tan clara como el mármol del suelo. Nada sería entregado por la fuerza. Y esa decisión comenzaba ahí. La noche avanzaba lentamente, pesada como una promesa no pronunciada. Aisha caminaba de un lado a otro, planeando, resistiendo en silencio. El sultán creía que el tiempo y el poder quebrarían su voluntad. Ella, en cambio, sentía nacer algo distinto dentro de sí, una resistencia callada, terca, casi feroz. Si aquella habitación era una prisión, ella no sería dócil, y Karim aún lo descubriría. Del lado de afuera, pasos lejanos indicaban vigilancia constante. Por dentro, Aisha respiraba hondo, preparándose para lo que vendría. Ya no había regreso, ni negociación sencilla. El sultán había impuesto el juego, pero no conocía a su adversaria. Ella ya no gritaba, ni pedía auxilio. Guardaba fuerzas, ordenaba sus pensamientos, porque la verdadera lucha apenas estaba comenzando. El llanto llegó sin aviso, pesado, contenido durante horas y ahora imposible de detener. Aisha apoyó las manos en el rostro, sintiendo cómo el peso de aquella noche caía por completo sobre ella. No era debilidad, era una reacción humana ante lo absurdo. El nombre del sultán resonaba como una sentencia dentro de su cabeza. Respiró hondo y se secó las lágrimas con enojo hacia sí misma. Llorar no la liberaría de aquella habitación sellada. Entender el juego, tal vez, era el primer paso. Se levantó de repente, como si el cuerpo se negara a permanecer rendido. Caminó hasta la puerta y golpeó con fuerza, sin medir palabras. Exigió explicaciones, exigió ser escuchada, exigió respeto. Su voz resonó firme, atravesando el pasillo silencioso. No hubo respuesta, solo el eco distante de su propia valentía. El palacio parecía tragarse sus palabras sin devolverlas. Y eso la enfureció aún más. La rabia creció caliente, pulsante, difícil de contener. No se trataba solo de estar encerrada, sino de ser tratada como un objeto. El sultán creía que el poder bastaba para arrancar consentimiento. Aisha sintió hervir la sangre al pensarlo. No suplicaría, no negociaría bajo amenaza. Si aquel hombre esperaba sumisión, estaba equivocado. Y ella se encargaría de dejarlo claro. Pasaron horas sin que hubiera señal alguna de regreso. El silencio era estratégico, casi cruel. Aisha se sentó en el suelo, recargada contra la pared fría. Pensó en huir, en gritar, en romper algo si fuera necesario. Pero algo más grande comenzaba a formarse dentro de ella. Una decisión silenciosa, casi solemne. Resistiría, costara lo que costara. Cuando por fin escuchó pasos, todo su cuerpo se tensó. El corazón se aceleró, pero la mirada permaneció firme.
La puerta se abrió de nuevo, revelando al sultán Karim. Entró con la misma calma de antes, como si nada hubiera cambiado. Aisha permaneció de pie, desafiante, sin saludarlo. El silencio entre ambos era denso, cargado de tensión, y el enfrentamiento parecía inevitable. «No voy a aceptar», dijo ella antes de que él hablara. La frase salió directa, cortante, sin rodeos. El sultán arqueó ligeramente las cejas, sorprendido. No estaba acostumbrado a una negativa, mucho menos a esa firmeza. Aisha sostuvo la mirada negándose a ceder. «Puedes mantenerme aquí el tiempo que quieras, pero no me tendrás por la fuerza». Su reacción no fue explosiva, sino peligrosa. Una sonrisa breve, casi imperceptible, apareció en sus labios. «Ya veremos», respondió con frialdad calculada. Para el sultán, aquello no era una negativa definitiva. Era solo una resistencia inicial, algo que debía quebrarse. Para Aisha, en cambio, era una línea trazada en el suelo, y no pensaba retroceder. Los días siguientes comenzaron a arrastrarse de manera cruel. La habitación seguía siendo lujosa, pero ahora parecía burlarse de ella. Llegaban comidas, dejaban ropa nueva, todo se ofrecía excepto la libertad. El sultán la visitaba ocasionalmente, siempre distante, siempre observando. Nunca tocaba, nunca explicaba, solo probaba límites, como quien evalúa la resistencia de un muro. Aisha empezó a responder con silencio y postura erguida. No discutía, no lloraba frente a él. Guardaba cada palabra, cada gesto, como un arma futura. El sultán lo percibía, aunque no lo admitiera. La resistencia de ella no disminuía, crecía, y eso lo incomodaba más que cualquier súplica, porque el control no era absoluto. Por las noches, sola, Aisha pensaba en todo lo que había vivido, en lo injusto que era aquel juego impuesto, pero también notaba algo inquietante. El sultán no la castigaba, no la hería. Había algo que él esperaba, algo que no decía. Y esa falta de explicación era lo más perturbador, como una verdad oculta, esperando el momento adecuado. Comenzó a notar detalles antes ignorados, la forma en que él la miraba, como si buscara algo más allá de la obediencia. Los silencios largos, casi reflexivos. Aquello no parecía solo arrogancia vacía, había tensión, sí, pero también conflicto, y Aisha sintió que su resistencia estaba provocando grietas, pequeñas quizá, pero reales. Una tarde, después de otra visita silenciosa, habló de nuevo. «No importa cuánto tiempo me mantengas aquí. No seré conquistada por una prisión». El sultán se detuvo, con la mano aún sobre la puerta. Por un segundo, pareció dudar. Aisha lo notó, y eso la fortaleció. Porque quien duda, siente. Cuando él se fue, la habitación ya no parecía la misma. Algo había cambiado, aunque nadie lo admitiera. Su resistencia ya no era invisible. El sultán comenzaba a entender que el dominio no sería suficiente. Y Aisha, aún prisionera, empezaba a comprender el poder de su propia firmeza. El juego no estaba ganado, pero ya no era unilateral, y el próximo encuentro traería consecuencias inesperadas. El sultán comenzó a aparecer con más frecuencia, siempre a la misma hora, siempre sin aviso. Entraba a la habitación como quien invade un territorio que ya considera suyo. Se sentaba, observaba, caminaba lentamente alrededor de Aisha. No había gritos, no había violencia explícita. Era un juego silencioso, hecho de presencia y tensión. Para él, aquello era dominio ejercido con una elegancia fría. Para ella, era una batalla diaria por su propia identidad. Karim hablaba poco, pero cuando lo hacía, cada palabra venía cargada de intención. Comentaba sobre el palacio, sobre el peso de la corona, sobre decisiones difíciles. Nunca tocaba el tema principal, nunca explicaba la exigencia. Aisha escuchaba en silencio, negándose a llenar los vacíos.
Percibía que ese silencio lo incomodaba. El sultán estaba acostumbrado a reacciones, no a una neutralidad firme, y eso lo descolocaba más de lo que él admitiría. A veces se acercaba demasiado, invadiendo su espacio personal. No la tocaba, pero se aseguraba de provocar una reacción. Aisha permanecía inmóvil, respirando hondo, mirándolo sin parpadear. El sultán analizaba cada microexpresión, cada cambio en la mirada. Era como si pusiera a prueba los límites de una muralla invisible. Y cuanto más ella resistía, más él insistía, no solo por deseo, sino por desafío. «¿Sabes que podrías hacer esto más fácil?», dijo él en una ocasión. La frase llegó cargada de una falsa gentileza. Aisha respondió sin alzar la voz, pero con precisión. «¿Fácil para quién?». El sultán sonrió de lado, como quien aprecia la audacia. No estaba acostumbrado a ser confrontado de esa manera. Y aún así, algo en ese choque lo mantenía ahí. Los días se transformaron en una rutina extraña. Él entraba, observaba, provocaba y se iba. Ella permanecía firme, silenciosa, inquebrantable. La habitación seguía sellada, pero el ambiente ya no era el mismo. Había tensión, sí, pero también una curiosidad mutua. El sultán comenzaba a darse cuenta de que no lo dominaba todo, y Aisha lo sentía, incluso sin palabras. En una de las visitas, Karim caminó hasta la ventana y se quedó ahí, inmóvil. Habló de cómo el poder cobra un precio alto. Dijo que las decisiones equivocadas cuestan vidas, tronos y guerras. Aisha escuchó, pero no se dejó distraer. Ella no era consejera ni moneda política. Era una mujer encerrada sin explicación, y no permitiría que los discursos cambiaran eso. «¿Te crees fuerte?», comentó él sin volverse. Aisha respondió de inmediato. «No me creo, lo soy». El silencio que siguió fue denso, casi palpable. El sultán se giró lentamente, mirándola de verdad por primera vez. No como posesión, sino como presencia. Y eso lo desestabilizó. A partir de ese día, algo cambió en su comportamiento. Las provocaciones se volvieron más sutiles, las visitas, un poco más largas. Parecía buscar algo más allá de la rendición. Aisha percibió que el sultán no quería solo obediencia. Había una expectativa no dicha flotando en el aire, y eso la mantenía aún más alerta. Aún así, Karim seguía manteniendo el control de la puerta. No había promesas ni concesiones reales. El poder seguía en sus manos. Quería ver hasta dónde llegaría ella, cuánto resistiría. Para él, ese enfrentamiento era casi fascinante. Para Aisha, era agotador, pero necesario, porque ceder no era una opción. Cierta mañana, al entrar, se detuvo antes de hablar. La observó en silencio durante largos segundos. Aisha sostuvo la mirada, sin miedo, sin desafío excesivo. El sultán parecía medir algo interno, invisible, como si evaluara el costo de aquel juego. No dijo nada y se fue más rápido de lo normal, dejando en el aire una sensación inquietante. Sola otra vez, Aisha sintió que estaba tocando un punto sensible. El sultán arrogante comenzaba a encontrarse con una resistencia real, y la resistencia para hombres como él no era algo común. Comprendió que no era solo una prisionera, se estaba convirtiendo en un espejo incómodo, y los espejos, tarde o temprano, revelan verdades. El próximo enfrentamiento no sería solo sobre poder. El enfrentamiento llegó sin aviso, una tarde en la que el silencio parecía más pesado de lo normal. Cuando el sultán entró, Aisha no se apartó ni retrocedió un solo paso. Había algo distinto en el aire, una tensión que no provenía solo del poder. Él comenzó a hablar, pero ella lo interrumpió con la voz firme, cansada de rodeos. «Si necesitas encerrarme para tenerme, entonces ya perdiste». Las palabras cortaron el espacio entre ambos como una hoja afilada. Y por primera vez,
El sultán no respondió de inmediato. Karim permaneció inmóvil, asimilando el impacto de aquella frase. No era un insulto común, era un espejo directo. Aisha sostuvo la mirada, sin desafío exagerado, solo verdad cruda. El sultán sintió algo moverse dentro de sí, algo incómodo. Estaba acostumbrado a ser temido, obedecido, jamás cuestionado así. Aquella mujer no suplicaba, no se vendía, y eso lo desarmaba de una forma peligrosa. «Hablas como si tuvieras elección», dijo al fin. Pero la voz ya no era tan fría como antes. Aisha respiró hondo antes de responder. Siempre hay elección, incluso en el silencio. El sultán desvió la mirada por un segundo. Fue poco, casi imperceptible, pero real. La arrogancia comenzaba a encontrarse con una resistencia interna. Caminó por la habitación, como si necesitara alejarse de ella. Se pasó la mano por el rostro, un gesto raro, demasiado humano. Aisha notó que había tocado un punto sensible. No se trataba solo de ser esposa, había algo más. El sultán cargaba un peso que no mostraba, y ese peso empezaba a desbordarse, aunque él aún no quisiera admitirlo. «No entiendes lo que está en juego», murmuró Karim. La frase sonó más como confesión que como amenaza. Aisha inclinó ligeramente la cabeza, atenta. «Entonces explícame», respondió sin agresividad. El silencio que siguió fue largo y tenso. El sultán parecía luchar consigo mismo, como alguien al borde de revelar algo prohibido. Volvió a mirarla, pero ahora había conflicto en sus ojos. Hay cosas que no pueden decirse tan fácilmente. Aisha cruzó los brazos, manteniendo la postura. «Entonces, no me pidas lo que no puedes pedir en voz alta». El impacto fue inmediato, casi físico. El sultán respiró hondo, como si tragara palabras antiguas, y por primera vez no tuvo una respuesta lista. Las visitas siguientes cambiaron de tono sin anuncio alguno. El sultán hablaba menos como gobernante y más como hombre. Comentaba sobre noches sin dormir, decisiones que costaban vidas. Aisha escuchaba, pero no se dejaba conmover con facilidad. Sabía que la empatía no significaba rendición. Aún así, percibía grietas en su discurso. La muralla empezaba a mostrar fallas. En uno de esos encuentros, Karim se sentó lejos de ella. No intentó imponerse, no recorrió el espacio. La postura rígida daba paso a algo contenido. Aisha sintió que el ambiente cambiaba, aunque fuera de forma sutil. El sultán no parecía cómodo con aquel silencio, como si necesitara hablar, pero temiera hacerlo. Y eso la mantenía en alerta constante. «No eres débil», dijo él, casi de repente. La frase sonó extraña, fuera del guión habitual. Aisha levantó la mirada, sorprendida. «Nunca lo he sido», respondió con calma. El sultán asintió levemente, como quien confirma algo interno. No era un elogio, era un reconocimiento a regañadientes. Y eso tenía peso político y personal. Entonces Aisha comprendió que no había sido elegida al azar. Había algo en su independencia que el sultán necesitaba. Aún no entendía qué, pero lo sentía. Karim observaba como si buscara valor. Las palabras parecían atoradas en la garganta. La verdad rondaba la habitación, en silencio, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Aisha empezó a unir las piezas poco a poco. El control excesivo, la exigencia sin explicación. Nada de aquello era un simple capricho. El sultán no quería sumisión ciega. Quería algo que no sabía pedir sin miedo. Y ese miedo comenzaba a revelarse entre líneas, aunque él aún luchara contra ello. En la última visita de ese día, Karim se detuvo en la puerta. Se giró lentamente, como si reconsiderara algo. «No todo es lo que parece», dijo antes de irse. La frase quedó suspendida en el aire, cargada de significado. Aisha permaneció inmóvil,
reflexionando. La verdad estaba más cerca que nunca. Y el próximo enfrentamiento no sería solo verbal. La revelación comenzó en una noche demasiado silenciosa para ser común. Cuando el sultán entró, no llevaba la postura imponente de siempre. Había cansancio en sus hombros, un peso antiguo en la mirada. Aisha percibió de inmediato que algo estaba a punto de cambiar. Él no caminó por la habitación ni puso a prueba límites. Simplemente se quedó ahí, de pie, como quien decide por fin hablar. Y el silencio parecía exigir la verdad. «¿Quieres saber por qué?», dijo Karim, rompiendo la quietud. No fue una pregunta, fue una afirmación. Aisha asintió lentamente sin acercarse. El sultán respiró hondo, como si sacara valor desde el fondo del pecho. «Mi trono está rodeado de alianzas falsas. Cada matrimonio político que rechacé creó un enemigo, y cada enemigo espera mi caída». Caminó hasta la mesa, apoyando las manos con firmeza. Habló de clanes rivales, tratados frágiles, promesas rotas. El poder que sostenía el palacio también lo aislaba. Aisha escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. El sultán no dramatizaba, solo exponía hechos crudos. Una elección equivocada puede encender una guerra. Y yo no puedo equivocarme. Karim entonces la miró de frente, sin juegos. «Necesito una esposa que no pertenezca a ningún clan». La frase cayó pesada, pero clara. Aisha sintió el impacto, aunque no reaccionó de inmediato. Alguien fuera de las alianzas, fuera de las disputas de sangre. Alguien que no pueda ser usada en mi contra. Y su mirada dejaba claro que ella entendía demasiado bien. «No fuiste elegida por debilidad», continuó el sultán, «sino porque no le debes nada a nadie aquí dentro». Aisha sintió una mezcla de indignación y lucidez. No era honor, era estrategia. No había sido vista como persona, sino como solución. Aún así, había algo distinto en aquella confesión. No había amenaza, solo necesidad desnuda. «¿Entonces me encerraste para eso?», preguntó ella, sin alzar la voz. Karim apartó la mirada por un breve instante. «Porque si te lo pedía, dirías que no». La honestidad brutal dolió más que cualquier mentira. Aisha respiró hondo, sintiendo el peso de aquello. «Y aún puedes escuchar ese no», respondió. La tensión volvió a instalarse. El sultán se pasó la mano por el rostro, un gesto raro, humano. «¿No entiendes lo urgente que es esto?». Aisha dio un paso al frente, firme. «¿Y tú no entiendes lo que cuesta quitarle la elección a alguien?». Las palabras no fueron dichas con rabia, sino con verdad. Karim recibió el golpe en silencio, porque ahí no había ninguna sumisión. Entonces habló de noches sin dormir, de amenazas veladas, de consejeros que sonreían mientras afilaban cuchillos. El palacio, por dentro, era un campo minado. Aisha empezaba a ver más allá de la arrogancia. El sultán era temido, pero también estaba rodeado. El poder lo aislaba más de lo que lo protegía, y eso cambiaba todo, aunque no justificara nada. «No eres rehén de mi deseo», dijo él. «Eres rehén de una guerra que aún no ha comenzado». Aisha sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eso explicaba muchas cosas, pero no resolvía todo. «Eso no me hace responsable de tu trono». El sultán asintió lentamente. «Lo sé. Y eso es lo que te hace necesaria». La conversación avanzó sin gritos ni imposiciones. Por primera vez, hubo un intercambio real. Aisha cuestionó, confrontó, escuchó. Karim respondió más de lo que ocultó. La habitación dejó de ser solo una prisión. Se convirtió en un espacio de verdades incómodas, y eso cambiaba el juego de forma irreversible. Entonces, ella comprendió que había sido elegida por su independencia,
no por sumisión ni por belleza. El sultán necesitaba a alguien imposible de controlar políticamente, y eso era demasiado irónico para ignorarlo. «Elegiste a la persona equivocada para dominar», dijo ella. Karim sonrió de lado, cansado. Tal vez elegí a la única posible. Cuando se levantó para salir, no cerró la puerta con llave de inmediato. Dudó, como si evaluara algo nuevo. Aisha lo notó, pero no dijo nada. El sultán estaba cambiando el tono, aún sin anunciarlo. La exigencia ahora tenía rostro y motivo, pero aún faltaba lo más importante. La verdadera elección todavía no había sido hecha. Sola otra vez, Aisha se sentó, pensativa. La verdad no la había liberado, pero había aclarado el terreno. No era una víctima al azar, ni una pieza descartable. Era el punto fuera de la curva de un sistema enfermo. El sultán la necesitaba, pero aún no sabía pedir. Y ella comenzaba a comprender el peso de su propia decisión, porque la prisión empezaba a dar paso a la elección. El cambio no llegó anunciado, pero se sintió desde el día siguiente. Aisha despertó y notó que la puerta ya no estaba cerrada con llave como antes. No estaba completamente abierta, pero la diferencia era clara, casi simbólica. El palacio seguía ahí, inmenso y vigilante, pero menos opresivo. El nombre del sultán resonaba en su mente con otro peso ahora. Ya no solo el del hombre que ordena, sino el que empieza a dudar. Y la duda, en ese lugar, era algo raro. Cuando Karim apareció, no trajo guardias consigo. Entró solo, sin la armadura invisible de la autoridad absoluta. Se sentó a la mesa manteniendo una distancia respetuosa. Aisha notó el detalle y no comentó nada. El silencio entre ellos ya no era de confrontación inmediata. Era denso, reflexivo, casi humano. El sultán parecía dispuesto a escuchar, aunque no supiera cómo. «¿Dormiste?», preguntó de pronto. La pregunta sonó demasiado simple para aquel contexto. Aisha levantó la mirada sorprendida, pero respondió: «Dormí lo suficiente». El sultán asintió, como si aquello importara más de lo que dejaba ver. No hubo provocación ni amenaza. La conversación comenzaba desde otro lugar. En los días siguientes, Karim empezó a quedarse más tiempo. Hablaba menos del trono y más del peso de gobernar. Contaba historias fragmentadas, sin brillo ni adornos. Aisha escuchaba, opinaba, cuestionaba cuando lo consideraba necesario. La habitación dejaba de ser escenario de imposición. Se convertía en un espacio de intercambio cauteloso. Y eso confundía a ambos. La puerta ya no permanecía sellada todo el tiempo. Había momentos en que Aisha podía caminar por el pasillo. Siempre vigilada, siempre bajo reglas. Pero aún así, era una concesión clara. El sultán no anunció el cambio. Simplemente lo permitió, como quien prueba un nuevo camino sin admitirlo. Karim empezó a pedir su opinión sobre cosas simples, decisiones pequeñas, casi insignificantes. Aisha respondía con honestidad, sin halagos. Él percibía la diferencia entre obediencia y sinceridad, y eso lo desarmaba más que cualquier enfrentamiento. Su poder comenzaba a compartir espacio con algo nuevo, algo que no controlaba por completo. Una tarde silenciosa se sentaron frente a frente, sin órdenes ni tensión explícita. «Nunca me tuviste miedo», dijo el sultán. Aisha pensó un momento antes de responder. «Tuve miedo de lo que podías hacer, no de quién eres». La frase quedó suspendida, cargada de verdad. Karim respiró hondo, como si absorbiera aquellas palabras por completo. Nadie le hablaba así. Nadie separaba al hombre del título. El sultán sintió algo antiguo moverse dentro de sí. Una soledad que el poder jamás llenaría. Aisha lo percibía sin necesidad de insistir, porque ya no era una guerra abierta,
Las visitas dejaron de ser amenazantes. Había una curiosidad real, casi tímida. Karim observaba a Aisha como quien descubre un territorio nuevo, no para dominarlo, sino para comprenderlo. Ella notaba el esfuerzo contenido, la lucha interna. El sultán arrogante empezaba a bajar la guardia, y eso cambiaba el equilibrio entre ellos. Una noche, él llevó libros, mapas, historias antiguas. Habló de las decisiones equivocadas de sus antecesores, de matrimonios que incendiaron reinos. Aisha percibió el miedo detrás de las decisiones frías. El poder ahí no era solo privilegio, era una carga demasiado pesada para llevarla solo, y Karim estaba cansado. «No sé pedir», confesó él, casi en un susurro. Aisha no respondió de inmediato. La frase decía más que cualquier justificación anterior. El sultán no había aprendido a elegir junto a alguien, solo a ordenar, y ahora eso se mostraba insuficiente, incluso para salvar su propio trono. Ella empezó a ver más allá de la prisión inicial. No olvidaba lo vivido, pero comprendía el contexto. El sultán no era solo arrogancia, era miedo, responsabilidad y aislamiento. Eso no borraba el dolor, pero explicaba la rigidez. Aisha sentía que estaba ante una encrucijada real, y la decisión se acercaba, inevitable. En la última visita de esa semana, Karim se detuvo en la puerta abierta. No la cerró con llave al salir. Aisha lo notó y no dijo nada. El gesto hablaba por sí solo. La prisión ya no se imponía con fuerza. Estaba siendo sustituida por una elección silenciosa. Y la pregunta que vendría lo cambiaría todo. La pregunta llegó de forma inesperada, sin ceremonia, sin imposición. Cuando el sultán entró aquella noche, había algo distinto en su postura. No traía órdenes, ni prisa, ni la frialdad habitual. Aisha lo percibió incluso antes de que hablara. Había expectativa en el aire, casi palpable, y eso la puso en alerta, pero también despertó su curiosidad, porque el poder ya no gritaba. «Necesito saber», dijo Karim, deteniéndose frente a ella. La voz no era de mando, sino de quien espera una respuesta. «¿Aceptas ser mi esposa?» La pregunta cayó sin peso de amenaza. No había guardias ni puertas selladas. La elección, por primera vez, era real. Y Aisha lo sintió con claridad. Respiró hondo, sintiendo el corazón latir con fuerza. Pensó en todo lo que había vivido en aquel palacio. En la prisión, en la resistencia, en los enfrentamientos silenciosos. Recordó el miedo inicial y la dignidad preservada. El sultán aguardaba, inmóvil, sin presionarla. Ese silencio era distinto a todos los demás. Era respeto, aunque contenido. Aisha caminó unos pasos por la habitación. Observó la puerta abierta, los pasillos visibles. Nada le impedía físicamente salir en ese momento. Y esa constatación lo cambió todo. No estaba siendo obligada a quedarse, estaba siendo invitada a elegir, y eso marcaba toda la diferencia. «No puedo aceptar algo que nazca de la imposición», dijo ella. Karim asintió lentamente, sin interrumpir. «Pero puedo elegir quedarme si hay verdad». El sultán mantuvo la mirada fija, atento. «No prometo un trono sin conflictos», respondió. «Prometo honestidad y respeto». La respuesta no fue perfecta, pero sí sincera. Aisha sintió que algo se acomodaba dentro de sí. No era una pasión repentina ni una romantización del dolor. Era una comprensión mutua, construida con tensión y diálogo. Veía al hombre detrás del título de sultán. Veía el miedo, la soledad y el peso de las decisiones. Y veía también un cambio real en su postura. Eso no podía ser ignorado. «No me quedo por miedo», dijo ella con firmeza, «ni por deber político». Karim respiró hondo, esperando. «Me quedo
porque elijo». Las palabras sonaron claras, sin vacilación. El sultán cerró los ojos por un breve instante, como quien acepta algo que no se atrevía a esperar. Él dio un paso atrás, respetando su espacio. «Entonces estaremos juntos por elección mutua», respondió. No había triunfo en su voz, había alivio, casi gratitud. Aisha comprendió que ese momento redefinía todo. La prisión emocional se disolvía ahí, y el acuerdo nacía sin cadenas. El ambiente entre ellos cambió de forma definitiva. Ya no había juego de dominio. Había cautela, sí, y un respeto en construcción. El sultán ya no hablaba de exigencias, hablaba de colaboración, aunque sin usar la palabra. Aisha sentía que no se había perdido a sí misma, y eso era esencial. En los días siguientes, la rutina se transformó. Ella empezó a moverse con libertad acompañada. El palacio dejaba de ser un laberinto opresivo. El sultán consultaba, explicaba, incluía. Nada se imponía sin conversación. La relación nacía de un terreno difícil. Pero ahora tenía una base sólida. Aisha aún reflexionaba sobre todo cuando se encontró sola una noche. La habitación, antes prisión, parecía distinta. No estaba ahí por falta de salida. Estaba ahí por una decisión consciente. El sultán había respetado el no antes del sí, y eso hacía legítima la elección, incluso en medio del caos del poder. Cuando Karim regresó, no trajo órdenes. Trajo un silencio cómodo y una presencia tranquila. Aisha comprendió que el juego había terminado. Y algo nuevo comenzaba, sin garantías absolutas, pero con una voluntad genuina de ambos lados. La decisión estaba tomada, y el mundo más allá de esa puerta ya no sería el mismo. El anuncio llegó al amanecer, resonando por los corredores del palacio como un soplo de cambio. Aisha escuchó los pasos apresurados, los susurros contenidos, la reverencia distinta. Nada le fue impuesto en ese momento. El sultán había decidido hacer pública una elección que ya no era solo suya. Cuando Karim entró, traía el semblante firme, pero sereno. No había arrogancia, solo responsabilidad asumida, y Aisha percibió que algo se cerraba para siempre. El matrimonio fue comunicado al consejo con pocas palabras, sin alianzas forzadas, sin juegos ocultos. El sultán habló de estabilidad, de paz, de una elección consciente. Las miradas desconfiadas no lo intimidaron. Aisha, a su lado, mantuvo la postura erguida, no como trofeo, sino como presencia legítima. Y eso cambió la percepción de todos ahí. El pueblo recibió la noticia con sorpresa y curiosidad. La joven intérprete era ahora nombrada futura sultana. No hubo desfile inmediato ni celebración exagerada. Hubo expectativa, preguntas, especulaciones. Aisha caminaba por corredores antes prohibidos, ya no escoltada como prisionera, sino acompañada como alguien que pertenece por elección. La puerta del cuarto que un día estuvo sellada ahora permanecía abierta, no por vigilancia, sino por respeto. Aisha la cruzó lentamente, consciente del simbolismo. El sultán observaba a la distancia, en silencio. Sabía que ese gesto decía más que cualquier discurso. El poder que antes aprisionaba, ahora liberaba. Y esa lección no sería olvidada. El matrimonio ocurrió sin ostentación excesiva. Los ritos antiguos fueron respetados pero adaptados. Aisha participó en cada decisión, en cada detalle. El sultán escuchaba, ajustaba, cedía cuando era necesario. La unión no nació del miedo. Nació del entendimiento construido en la tensión, y eso la hacía más sólida. Al vestir los atuendos de sultana, Aisha no sintió pérdida. Sintió expansión. No abandonó quién era para ocupar el trono. Llevó consigo su propia historia. El sultán lo percibió con claridad. Ella no fue moldeada por el palacio. El palacio comenzaba a adaptarse a ella.
Karim observaba a su nueva esposa con respeto silencioso. Sabía que había aprendido tarde, pero había aprendido. Nada de lo que exigió pudo haber sido arrancado. Todo lo que ahora tenía fue ofrecido. Aisha no se inclinó ante el poder, caminó a su lado. Y eso redefinía el trono. En los primeros días como sultana, Aisha fue escuchada, no como adorno, sino como voz activa. Cuestionó prácticas antiguas, sugirió caminos. El sultán sostuvo su presencia sin dudar. El palacio sintió el impacto del cambio. La autoridad ahora compartía espacio con la conciencia. Y eso asustaba a algunos, pero fortalecía a otros. La mujer que entró al palacio sin saber si saldría, ahora recorría los salones con libertad. Cada paso era elección, no vigilancia. La prisión quedó en el pasado, aunque nunca olvidada. Transformó el dolor en posición. El sultán, a su lado, cargaba la lección aprendida. No todo se conquista con fuerza. Algunas cosas solo se reciben cuando se sabe soltar. Por la noche, sola por un instante, Aisha reflexionó. No romantizó el pasado ni borró las marcas. Sabía que su historia no había comenzado como un cuento de hadas, pero terminaba con la dignidad intacta. El sultán había aprendido a pedir. Ella había aprendido a elegir sin perderse. Y ese equilibrio sostendría todo a partir de entonces. El palacio ahora respiraba otro ritmo, ya no guiado solo por órdenes, sino por acuerdos silenciosos y respeto construido. Aisha no era un símbolo vacío. Era una presencia activa, consciente de su propio valor, y Karim sabía que el trono era más seguro así. Porque la fuerza por sí sola nunca fue suficiente. La historia que comenzó con una puerta cerrada terminó con todas abiertas, no por concesión, sino por una transformación real. Aisha entró como intérprete, salió como sultana por voluntad propia. El sultán perdió el dominio ciego, ganó una alianza verdadera, y el palacio jamás volvería a ser el mismo después de eso. Si te gustó esta historia, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas.